Muy buen día, amigos aviadores. Sean ustedes bienvenidos a bordo de esta sesión de la magia del vuelo. Mi nombre es Luigi Pérez y tengo el gusto de ser su capitán al mando. El día de hoy nos dirigimos rumbo a aprender acerca de los motores recíprocos de aviación, así que les pedimos abrochar sus cinturones y seguir todas las indicaciones de la tripulación. Esperamos que disfruten de este viaje. Comencemos. También conocidos como térmicos o de pistón, los motores recíprocos son la planta motriz que ha impulsado a la aviación desde el principio de sus tiempos y aún hoy en día los podemos encontrar en muchas aeronaves de aviación general. Desmenucemos a continuación su funcionamiento en un avión. Empecemos a definir el ciclo de Otto de 4 tiempos con el que trabajan estos motores. Dentro del cilindro, una mezcla de aire y combustible es ingresada como parte de la primera fase conocida como admisión. Posteriormente, esta mezcla es comprimida por un pistón, cumpliendo así con el segundo tiempo llamado compresión. Al momento de ser comprimida, dos bujías generan una chispa que quema la mezcla y expande los gases desplazando al pistón, dando paso al tercer tiempo conocido como impulso o potencia. Finalmente, estos gases son expulsados del cilindro en el último tiempo denominado escape. Un motor tiene varios cilindros en los que se produce dicho proceso de trabajo. Su número irá en función del tamaño del mismo y la potencia que se espera que produzca. Para garantizar la sincronía del trabajo de los 4 tiempos en cada cilindro, las válvulas de admisión y escape se accionan mediante un mecanismo llamado árbol de levas. Con base en la distribución de los cilindros en el motor, podemos encontrar los siguientes tipos: motor lineal, opuesto o boxer, en V y radial. Para transmitir la potencia generada por los pistones, cada uno de ellos está conectado a una biela mecánicamente unida a un eje o cigüeñal que finalmente va a dar el giro de la hélice. Ahora precisemos los siguientes datos técnicos. Dentro del cilindro, el punto máximo alcanzado hacia arriba por el pistón es llamado punto muerto superior, mientras que el punto más bajo se llama punto muerto inferior. A la distancia que recorre el pistón dentro del cilindro se le llama carrera. La suma del desplazamiento volumétrico de los pistones en cada cilindro es llamada cilindrada, la cual puede medirse en centímetros cúbicos o en litros. El número de vueltas por minuto a las que opera el cigüeñal y por consecuencia la hélice se medirá en revoluciones por minuto. La potencia generada por el motor, restando las resistencias internas de sus mecanismos, se denomina potencia al freno y se mide en caballos de fuerza. Muy bien. Abordando ahora el sistema de ignición en los motores recíprocos de aviación, en la mayoría de los casos, los cilindros cuentan con 2 bujías para generar una combustión más confiable y eficiente. Cada una de ellas es alimentada independientemente mediante un sistema de magnetos, los cuales producen un campo eléctrico que permite a la bujía generar la chispa. En total encontraremos 2 magnetos ubicados uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Cada uno alimentará independientemente a una de las 2 bujías dentro de cada cilindro de tal manera que, si uno de ellos fallara, el magneto restante permitirá que el motor siga trabajando, aunque con menor potencia, pero con la suficiente para seguir operando el avión de manera segura y regresar salvos a tierra. Los magnetos comenzarán a trabajar desde el momento en que el cigüeñal tenga movimiento, lo que significa que no dependen en lo absoluto del sistema eléctrico del avión. Dentro de la cabina, contamos con un control de magnetos con las siguientes posiciones. Off. Los magnetos se encuentran fuera de línea para evitar que el motor se encienda por algún movimiento involuntario de la hélice. Right. Operará el magneto derecho solamente. Left. Hará lo mismo pero con el magneto del lado izquierdo. Both. Ambos magnetos funcionarán. Y Start. Activará la marcha para arrancar el motor. El sistema de arranque está compuesto por un pequeño motor eléctrico que se encuentra conectado al mecanismo de cigüeñal y la hélice. Al encender la marcha, dará paso al movimiento de dicho mecanismo y en consecuencia también lo harán los pistones. Los magnetos también iniciarán a alimentar las bujías para finalmente arrancar el motor. Para lograr tener un arranque exitoso, es necesario bombear un poco de combustible a los cilindros antes de iniciar la marcha para que las bujías lo puedan quemar y permitir que los pistones ganen el impulso que dará paso al arranque del motor. Antes de continuar, si te está gustando este contenido, te invito a que le dejes un like y te suscribas al canal para seguir aprendiendo del interesante mundo de la aviación. Retomando el tema. Como hemos podido ver, el elemento clave para el funcionamiento de estos motores es la combustión de una mezcla de aire y combustible.
Se denomina mezcla estequiométrica al balance óptimo entre las partículas de oxígeno y combustible. Mantener este balance es muy importante para garantizar la operación y rendimiento adecuado del motor en cuanto a potencia se refiere. Recordemos que a medida en la que ganamos altitud, la presión atmosférica irá disminuyendo y, en consecuencia, la concentración de oxígeno también será menor. Para conseguir una mezcla estequiométrica, el avión cuenta con un control que se encarga de administrar el flujo de combustible desde el arranque hasta que apaguemos el motor. Al estar a nivel del mar, gracias a la concentración de oxígeno, la mezcla deberá ser rica. Durante el ascenso a nuestra altitud de crucero, necesitaremos ir empobreciendo paulatinamente la mezcla para que el motor no pierda rendimiento ni potencia. Si iniciamos en aeropuertos que no se encuentren a nivel del mar, previo al despegue, la mezcla debe ser reducida hasta el punto en el que el motor gane conseguir las máximas revoluciones, indicándonos un nivel estequiométrico. Ahora pasemos a hablar de los dos sistemas de inducción de combustible al motor. Carburador. Es un mecanismo que cuenta con un tubo de Venturi. Aquí el aire se acelera creando una baja presión, la cual succionará las partículas de combustible a través de una boquilla. El flujo del aire se controla mediante una válvula accionada por el acelerador en la cabina de vuelo. El control de la mezcla dosificará el flujo de combustible hacia la boquilla. Una desventaja de los carburadores es que son muy propensos a la formación de hielo en la cámara de Venturi. Esto ocurre debido a la baja temperatura por la aceleración del aire más la presencia de las partículas vaporizadas del combustible. Si agregamos que la atmósfera también se vuelve más fría a medida que ganamos altitud, los ingredientes para la formación de hielo se vuelven perfectos y esto ocasiona que el motor pierda potencia e incluso puede llegar a apagarlo. Para evitar este problema, existe un sistema de calefacción del carburador. Funciona tomando los gases calientes que salen de los cilindros, llevándolos a pasar al lado del ducto de admisión del aire exterior para calentarlo. Al utilizar el calentador del carburador, naturalmente el motor perderá un poco de potencia debido a que el aire caliente es menos denso, ocasionando un ligero desbalance en la mezcla. Basta con hacer un pequeño ajuste de la misma para conseguir que el motor trabaje óptimamente. El siguiente sistema de inducción es el de inyección de combustible. El combustible viaja de los tanques hacia una bomba que lo lleva hacia la unidad de control. Aquí el aire se mezcla con el combustible mediante un proceso de medición que mecánicamente toma como base el ajuste de la mezcla y la cantidad de aire que ingresa gracias al acelerador. Una vez que la medición es completada, la mezcla aire-combustible se traslada hacia el distribuidor en donde es dirigida hacia cada uno de los cilindros y se inyecta mediante las boquillas de descarga. Unas de las bondades más importantes del sistema de inyección son la respuesta más rápida del motor ante cambios de aceleración y que no es propensa a la formación de hielo por los vapores como ocurre en los carburadores. Sin embargo, el arranque del motor en climas cálidos es uno de sus principales dolores de cabeza. Por otra parte, la inducción del aire en el motor se puede dar de cualquiera de estas tres maneras. Aspiración natural. El aire entrará al motor gracias al flujo natural cuando el avión se desplaza. Es totalmente susceptible a la pérdida de rendimiento relacionada con la densidad del aire a mayores altitudes. Turbocargador. Es un dispositivo que aprovecha el flujo de los gases de salida para hacer girar una pequeña turbina. Este incrementa la presión del aire limpio que entra al motor para mejorar la concentración de oxígeno, otorgando desempeños iguales o superiores a los del nivel del mar, lo cual resulta en más potencia a mayores altitudes. Supercargador. Brinda las mismas características que el turbocargador, pero en lugar de usar los gases de salida del motor, la turbina funciona mediante la rotación del cigüeñal. En cualquiera de estos sistemas de inducción de aire, el motor llegará a una altitud en la cual ya no producirá la potencia necesaria para seguir ascendiendo. Este punto es conocido como techo de operación. Uno de los últimos temas que abordaremos en esta entrega es el de los sistemas de lubricación. El motor, al estar compuesto de muchos mecanismos que están constantemente en contacto y generando fricción, necesitan ser lubricados durante su funcionamiento. Dicha tarea es cumplida por el aceite. Los sistemas de lubricación utilizados son: colector húmedo o salpicado. El aceite se almacena en un colector que se encuentra dentro del motor y se distribuye a los componentes mediante una bomba. Al finalizar su recorrido, este regresa al depósito. Asimismo, existen motores en los cuales el cigüeñal tiene contacto directo con el aceite en el colector y al girar salpica del mismo a los demás componentes para mantenerlos correctamente lubricados. Colector seco. La gran diferencia con el sistema anterior es que el depósito del aceite se encuentra fuera del motor.
El lubricante se bombea a todos los componentes y regresa nuevamente al colector. El depósito, al estar fuera del motor, le permite albergar una mayor cantidad de aceite, por lo que este tipo de colector lo podemos encontrar en motores recíprocos más grandes. Es muy importante verificar la cantidad de aceite antes de cada vuelo para cerciorarnos que el motor se mantendrá bien lubricado durante su operación. Además de lubricar, el aceite también cumple la función de refrigerar el motor, así como sellar los pistones con la camisa de los cilindros y limpiar el sistema de impurezas. Aparte del aceite, el motor logra mantenerse refrigerado gracias al flujo del aire que ingresa a unas tomas en la parte frontal del mismo. También existen los casos de aquellos que utilizan líquidos refrigerantes. Te invito a que consultes el manual de operación de tu avión para que conozcas bien las limitantes y parámetros bajo los cuales trabaja el motor para garantizar un correcto funcionamiento. Muy bien, amigos aviadores, con este punto finalizamos la sesión del día de hoy. Seguiremos abordando temas relacionados a los motores recíprocos en nuestras próximas entregas. Te invito nuevamente a que dejes un like y te mantengas en contacto radar suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. En nuestra próxima entrega hablaremos de las hélices y los tipos de paso que existen. Les ha hablado Luigi Pérez, su capitán desde la cabina de mando. Muchas gracias y hasta la próxima.